Muy buenos días, hoy les estaremos hablando sobre el constructivismo, pero no podemos empezar a hablar de algo sin saber lo que es inicialmente. Y tenemos que el constructivismo es una línea de pensamiento que surge a mediados del siglo XX y que incluye personas de muy diversos campos, por ejemplo, los filósofos, los psiquiatras, los antropólogos, los biólogos, los físicos, los matemáticos, entre otros. Es un edificio inventado hasta cierto punto por un observador. Luego de esto, sabemos que este movimiento fue creado o fundado inicialmente por Immanuel Kant, pero antes del siglo XX también encontramos que hubieron personajes emblemáticos en la filosofía que estuvieron orientados de manera similar a este movimiento, como fueron Descartes, Hume y Berkeley, quienes tenían una cierta visión constructivista en su manera de pensar. Uno de los intelectuales que estuvo analizando la corriente constructivista fue Ernest von Gasfeld, quien por medio de varios escritos nos dio una mirada a lo que los pensadores plantearon y pudieron haber planteado en el auge de dicho movimiento. Para esto nos fuimos revisando dos de estos grandes escritos, como fueron La despedida de la objetividad y El constructivismo radical. En La despedida de la objetividad encontramos que Gasfeld se basa en una serie de asociaciones implementadas por Kant, pero anteriormente vistos y descartados por grandes pensadores como fueron Aristóteles y Protágoras, y defendidos por Sócrates. Dentro de una misma recopilación se presenta a Vico, quien sostenía que las cosas que asociamos pueden ser conocidas por Dios, junto con muchas otras cosas que no, pero que todo lo que el hombre asocia es solo lo que ha podido crear a lo largo de su existencia. Vico también sostiene que percibimos el mundo o la decoración del mundo que es producto de lo que puede ser creado por el hombre, que todo lo que viene a la imaginación del ser humano y que la ciencia da soporte a esto por medio de lo que son la composición de puntos, números y unidades, lo cual sirve para dar belleza a la relación que hay y que hacen los matemáticos. Pero Kant, por otro lado, sostiene que la razón de las cosas debe ser vista de manera individual, es decir, de manera que aparte de ser percibida solo por la lógica del descubrimiento de la realidad preformada, se toma de que sea una raíz diferente. Kant, dando una segunda crítica, reafirma y sostiene que la asociación no es algo que se pueda llegar por medio de los sentidos, sino es algo que se puede hacer por medio de la imaginación, dando así una plantilla para lo que se llamará como entendimiento, y diciéndonos que sin importar que el ser humano haga la asociación de manera consciente o no, dicha asociación se puede llamar como un acto de entendimiento. Más tarde Kant nos muestra dos puntos importantes. El primero es que la realidad de la asociación es todo lo que podemos tener en nuestro pensar, es decir, que es una manera de auxiliar el pensar que tenemos al momento de construir un concepto. El segundo punto es que la asociación no se puede realizar por objetos, es decir, no podemos explicar mediante objetos qué es una asociación. Gasfeld también nos brindó una mirada de las diversas divisiones del movimiento constructivista. Una de estas fue el constructivismo racional o radical. Aspectos del constructivismo radical. La principal diferencia entre ciencia y religión es que la religión se funda en un dogma que es absoluto e inmutable, pues proviene de una revelación divina, mientras que la ciencia es provisional, ya que se desarrollan teorías que están siempre abiertas a la refutación por nuevos descubrimientos o novedosos experimentos. Una mirada a la historia de las ideas científicas muestra que los científicos no siempre cumplen
con el ideal de abertura de mente. Los conceptos y métodos se desarrollaron con un frecuente parecido al ser tan inquebrantables como cualquier asunto de fe religiosa, y los autores de la innovación tienden a ser tratados como herejes. Esto le pasó a Darwin y a su teoría de la evolución, a Einstein cuando publicó por primera vez la teoría de la relatividad, y también le pasó a Alfred Wegener cuando sugirió la idea de la deriva continental. En esas instancias espectaculares, el quiebre con la tradición promovido por la nueva teoría era inequívoco y en consecuencia gatilló una violenta indignación por parte de aquellos que estaban ansiosos por mantener el familiar dogma establecido. Las nuevas teorías triunfaron ya que les permitieron a los científicos hacer cosas que antes no le eran permitidos hacer y cubrir un área más amplia de experiencia con menos suposiciones. En filosofía, la pauta ha sido diferente, especialmente respecto a los problemas de epistemología, por ejemplo, aquello concerniente al conocimiento, su origen y su verdad. Esos problemas permanecen igual y resueltos y han inquietado a la filosofía occidental por más de 2500 años. Es un hecho histórico que algunos de los presocráticos, los filósofos que escribieron antes de las crónicas de Platón sobre los diálogos socráticos, ya habían visto la básica cuestión epistemológica. Su fuente se puede encontrar en dos suposiciones que siempre han parecido naturales e inevitables. Primero, que un mundo completamente estructurado existe de manera independiente de cualquier sujeto humano experienciador o conocente. Segundo, que el sujeto humano tiene la tarea de encontrar cómo es el mundo real y su estructura. Estas suposiciones inevitablemente conducen a una paradoja. Todo lo que un sujeto humano percibe o concibe es necesariamente el resultado de las maneras de medios de percibir o concebir de ese sujeto. Principios del constructivismo. El constructivismo radical no niega la posibilidad de conocer, pero se esfuerza en mostrar que el conocimiento no es el producto de lo que la tradición de la filosofía occidental nos quiere hacer creer. De hecho, el constructivismo es una teoría del conocer activo, no una epistemología convencional que entiende el conocimiento como una corporalización de la verdad que refleja el mundo independiente del conocedor. Los principios básicos del constructivismo radical son dos. Primero, el conocimiento no es recibido pasivamente por medio de los sentidos ni por vía de la comunicación, sino que es activamente construido por el sujeto conocente. Segundo, la función de la cognición es adaptativa y sirve para la organización del mundo experiencial del sujeto, no para el descubrimiento de una realidad ontológica objetiva. Adoptar esos dos principios significa renunciar a los pilares de una honorable red conceptual. Esto significa salirse de los senderos habituales y reconceptualizar una mirada racional al mundo muy distinta. Este implica una buena cantidad de pensamientos y, como alguna vez dijo Bertrand Russell, las personas preferirían morir que pensar, y eso es lo que hacen. La naturaleza del conocimiento. Una de las ideas básicas de Vico era que los agentes epistémicos no pueden conocer nada más que lo que las estructuras cognitivas que ellos mismos han ido formando. Esto lo expresa de distintas maneras y la más llamativa es quizás: Dios es el artífice de la naturaleza, el hombre el Dios de los artefactos. Atenúa que conocer significa saber cómo hacer. Justifica esto diciendo que uno conoce una cosa solo cuando uno puede decir cuáles son los elementos que la componen. O, por el contrario, el conocedor humano solo puede conocer lo que el conocedor humano ha construido. Para los constructivistas,
La palabra conocimiento se refiere a un producto que es radicalmente diferente de la representación objetiva del mundo de un observador independiente, que la corriente principal de la tradición filosófica occidental ha estado buscando. En cambio, el conocimiento se refiere a estructuras conceptuales que ha dado la gama de experiencias actuales en su tradición de pensamiento y lenguaje. El constructivismo radical es menos imaginativo y más pragmático. No niega una realidad ontológica, simplemente niega la posibilidad del experienciador humano de adquirir una verdadera representación de aquella. Lo que llamamos conocimiento, entonces, es el mapa de los caminos de acción y de pensamientos que en ese momento, en el curso de nuestra experiencia, han resultado viables para nosotros. El conocimiento como una función adaptativa. Lo que distingue el constructivismo del pragmatismo es el interés predominante en cómo llegamos a tener el conocimiento que nos permite lidiar. El trabajo de Piaget, el constructivista más profílico de nuestro siglo, puede ser interpretado como una larga lucha por diseñar un modelo de la generación del conocimiento viable. Piaget ha reiterado innumerables veces que desde su perspectiva la cognición debe ser considerada una función adaptativa. La teoría de la evolución y la teoría constructivista del conocer y la viabilidad están vinculadas al concepto de equilibrio. El equilibrio en la evolución indica el estado de un organismo o especie en el cual el potencial de sobrevivencia en un ambiente dado está generalmente asegurado. El contexto de la teoría de los esquemas. Dos conceptos básicos de la teoría de la cognición de Piaget son la asimilación y la acomodación. El uso de Piaget de estos términos no es precisamente el mismo como su uso común en el lenguaje corriente. Ambos términos deben ser comprendidos en el contexto de su teoría constructivista del conocimiento. Un ejemplo que puede ayudar a aclarar esta posición es que un infante aprende rápidamente que un cascabel que le fue dado hace un ruido gratificante cuando es sacudido, y esto provee al infante la habilidad de generar voluntariamente el ruido. Piaget ve esto como la construcción de esquemas. Esta simple ilustración de la teoría de los esquemas muestra también que la teoría implica, por parte del observador, determinadas presuposiciones sobre los organismos conocentes. La teoría del aprendizaje que emerge desde el trabajo de Piaget puede ser resumida al decir que el cambio cognitivo y del aprendizaje tienen lugar cuando un esquema, en vez de producir el resultado esperado, conduce a perturbaciones. El aprendizaje y el conocimiento que crea, por lo tanto, son explícitamente instrumentales. Una perspectiva en comunicación. Estudios tempranos sobre comunicación desarrollaron una representación diagramática sobre cómo le parecen los procesos a un observador externo. Desde el punto de vista constructivista, esta característica de la comunicación es de particular interés, ya que claramente saca a relucir el hecho que los usuarios del lenguaje deben individualmente construir los significados de las palabras, frases, sentencias y textos. Por último, el constructivismo radical es descaradamente instrumental en el sentido filosófico del término, y esto debe ofender a los defensores de la máxima, la verdad por el bien de la verdad. Además del constructivismo radical, también podemos encontrar lo que es la existencia del constructivismo matemático, que dice que es una existencia que es vinculada al constructivismo, pero orientada solo en las matemáticas, es decir, fruto de la reflexión sobre la naturaleza o sobre la asimilidad del lenguaje matemático que se puede tener al momento de lo que es la orientación psicológica de esto.